Bien, bueno, ¿cómo andan? Vamos a ir arrancando, ¿sí? Así no se nos va más tiempo en los inconvenientes que he tenido con el ingreso. Bueno, voy a apagar la cámara porque creo que es un tema de conexión aún, pero ahí está. Bien, cualquier cosa avísenme si no se escucha o se entrecorta, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque esta semana, ¿sí? Ya se activa para ustedes el trabajo práctico obligatorio y necesitamos tener algunos conceptos fundamentales, ¿sí? Como por ejemplo el que vamos a ver hoy. ¿m? El que vamos a ver hoy es el concepto de cultura, ¿sí? Organizacional, para lo cual, ¿sí? Yo les voy a ir comentando algunas cuestiones durante esta primera parte, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, les pido por favor que la puedan ir dejando en el chat, ¿sí? A los fines de poder recuperarla y poder volver a charlar un poco sobre eso, ¿sí? Bien, hace un tiempo habíamos visto ya esta imagen que nos trae un poco para empezar a trabajar los elementos de la cultura organizacional, ¿sí? Cuando vimos las políticas del capital humano, no sé si ustedes recuerdan, yo calculo que sí, porque si andan al día, pispeando un poco para poder hacer el trabajo práctico obligatorio, se habrán encontrado de nuevo con las políticas. Habíamos hablado, recuerden, específicamente de lo que era la gestión del conocimiento, ¿no? Que decíamos que las organizaciones tienen una manera particular de asimilar información, ¿sí? Y que esta información la obtienen de la interacción entre sus miembros en base a la inteligencia emocional y de la transmisión de su saber hacer, ¿sí? En relación a las competencias. Y decíamos que esto se denomina todo junto memoria corporativa, ¿sí? Y que esta memoria corporativa tiene un componente físico, ¿sí? Que tiene que ver con el almacén de archivos, ¿sí? Y los datos propios de la organización, y un componente intelectual, ¿sí? Y es acá donde vamos a relacionar un poco la cuestión de la cultura, ¿sí? Recuerden que ese componente intelectual estaba formado por la manera en que interactuaban las personas, ¿sí? En esa organización en particular. Y hay algo que entra en íntima relación con eso, que es el concepto de cultura, ¿sí? Vamos a relacionar también un poco con lo que vimos en la clase 1, ¿sí? Por allá cuando comenzamos. Recuerden que las organizaciones, ¿sí? Son sistemas abiertos, no son entes estáticos, ¿sí? Tienen una personalidad, tienen objetivos, pasan por ciclos, ¿sí? Tienen normas y tienen su propia historia. Y todo esto es lo que se relaciona con la cultura, ¿sí? Entonces, la cultura va a ser este concepto que nos va a permitir entender, ¿sí? Y direccionar las organizaciones desde otra óptica. Es muy importante el concepto de cultura porque si ustedes entran hoy a las tendencias en recursos humanos, el trabajo con la cultura, ¿sí? Es uno de los trabajos que más se practica. Ya vamos a ver más de esto cuando arranquemos la semana que viene la segunda parte lentamente, ¿sí? Pero ¿qué es la cultura? Ustedes lo que tienen acá son simplemente algunos componentes o algunos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la cultura, ¿sí? Pero la cultura en realidad es la forma de pensar y de hacer que tenemos, ¿sí? Y que puede ser compartida en mayor o en menor medida por los miembros de una organización, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a notar que la cultura se refleja en las estructuras, en los sistemas, en las estrategias, ¿sí? Que se implementan a lo largo del tiempo y va a ser también para nosotros un vector de trabajo bastante interesante, ¿sí? Eh, Cada organización, esto yo se los vengo también planteando desde la clase 1 para empezar a tenerlo en cuenta, a modo de huella digital es única, ¿sí? Cada organización es única. Entonces, ¿sí?
La cultura lo que define un poco es eso que los hace únicos, define un ser, ¿sí? Y define también, perdón, un hacer en cada organización, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a saber, ¿sí? Y a conocer cuál es la cultura que tienen nuestros lugares de trabajo o los lugares de trabajo en los que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores y las normas que componen esta cultura, ¿m? Lo que van a hacer es prevernos, ¿sí? De un panorama bastante general, ¿m? Para lo que tiene que ver con las intervenciones, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Asumo que sí. Bueno, em, bien, entonces, hola Gise, no hay problema. Este, bien, entonces es importante, ¿sí? Ustedes después se van a llevar para leer, que yo ya se los dejé en el drive, la cultura organizacional de Nestlé, ¿sí? La idea es que de ese PDF de Nestlé ustedes puedan ir sacando cuáles son los valores principales, ¿sí? Que guían el ser y el hacer de Nestlé, como para empezar a entrenar también la escucha y la visualización y ponerla en práctica en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Em, los chicos del turno noche, yo se los transmito porque quizás ustedes quieran también, como para socializar el conocimiento, propusieron traer a clase algunos afiches o algunos folletos que les dan en sus lugares de trabajo donde hablan de la cultura, ¿sí? Así que más que invitados ustedes también, si quieren, al turno mañana, traer, ¿sí? Las culturas que tienen en sus lugares de trabajo para que podamos mirar un poquito eso, ¿sí? Em, Decíamos que es importante conocerla, ¿sí? A la cultura, porque los valores y las normas van a influir muchísimo en nuestro ser y en nuestro hacer. ¿M? Entonces ahí ustedes tienen, ¿sí? Algunos elementos, y yo ahora lo que les voy a dar son algunas funciones, ¿sí? Que tiene la cultura, porque la cultura no es algo porque sí, ¿sí? La cultura tiene funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la cultura? Bueno, en principio define fronteras, ¿sí? Es decir, dice, hasta acá se hace de esta manera y afuera se hace de otra, ¿sí? Es decir, acá en nuestro trabajo lo que hacemos es comportarnos, hacer, ¿sí? Y preferir determinado estilo. Cuando salimos de acá, cada uno, ¿sí? Hace lo que quiere. Transmite identidad, ¿sí? A sus miembros, es decir, las personas que trabajamos en determinados lugares con determinadas culturas, terminamos, en algún punto sintiéndonos identificados con esos valores, ¿sí? Genera compromiso en nosotros, en los miembros, y también algo muy importante, por lo cual es interesante trabajar desde la perspectiva de la cultura, es que guía y modela, ¿sí? Las actitudes de los empleados. ¿M? Al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que nos sirve también como un mecanismo de control, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que es muy, muy importante, ¿sí? En las culturas, y es que una vez que uno pueda, esto ustedes también lo trabajaron algunos en el trabajo práctico de modelo de gestión cuando preguntaron directamente por la cultura, ¿sí? Es importante que si ustedes han podido leer eh, la existencia, ¿sí? O han podido ver la existencia de algunos elementos que les indican la presencia de cultura,
¿sí? Que una vez que ustedes la han identificado, la puedan mantener, ¿sí? Es decir, ustedes es poco probable, hay empresas que sí se los van a decir, pero hay otras que no, ¿sí? Porque tampoco lo tienen muy asumido a este elemento de la cultura. Entonces, ustedes van a encontrar empresas que les van a decir con ítems cómo es su cultura y cómo hacen las cosas, y hay empresas que les van a empezar a relatar cómo se hacen las cosas, ¿sí? Ustedes van a tener que tener mucho en cuenta esto para cuando hagan el trabajo práctico obligatorio, porque no se dice generalmente tal cual, la cultura es esto y esto, sino que ustedes tienen que buscar los valores que hay detrás de la palabra de quien les está contando cómo se hacen las cosas ahí, ¿sí? Si nosotros decimos que la cultura tiene que ver, ¿sí? Y no tenemos que olvidar que la cultura tiene que ver con valores que comparten la mayoría, ¿sí? Si la persona nos dice, acá trabajamos los 365 días del año, todas las horas, ahí hay un valor de fondo, ¿sí? Hay una concepción de lo que es el trabajo de fondo. ¿Por qué nunca descansan? ¿Sí? No descansan porque son un producto o servicio esencial, o no descansan porque hay otro valor detrás, que es el valor, no sé, por ejemplo, del sacrificio, ¿sí? Por el trabajo, del que no se sacrifica no consigue nada. Todas estas cosas ustedes tienen que poder empezar a visualizarlas y a leerlas, ¿sí? Y les va a servir mucho esta distinción para cuando tengan que hacer el trabajo práctico obligatorio. Recuerden que para ese trabajo ustedes van a necesitar todos los conceptos que vimos ahora, ¿sí? En esta primera parte, y todas las especificidades que yo les doy en clase también. Así que si no pueden venir, por favor vean después los videos a los fines de que puedan hacer bien las consignas, ¿sí? Entonces, les decía esto, ¿no? Especial cuidado, ¿sí? Cuando uno escucha, ya trabajamos con escucha reflexiva, ¿sí? Cuando dimos comunicación productiva, mucho cuidado cuando uno escucha el relato, ¿sí? De los dueños acerca de la cultura. Lo primero que hay que aprender a pesquisar ahí adentro es cuáles son los valores que se transmiten implícita o explícitamente, porque muchas veces no se puede decir, por ejemplo, acá nos sacrificamos todos los días, sino que lo que la persona te va a decir es, acá trabajamos todos los días, acá no tenemos descanso, acá no importa si alguien se enferma o no se enferma, acá otros te van a decir, bueno, acá somos respetuosos, nos tomamos los días de nuestros cumpleaños, flexibilizamos la carga de trabajo, ¿sí? Fíjense que son discursos que encubren detrás determinados valores, ¿sí? El valor por el tiempo libre, por la vida, por el compañerismo, ¿sí? Lo que tenemos que aprender a escuchar es lo que a nosotros nos interesa, a fin de cuentas, es qué hay detrás de lo que nos están diciendo, ¿sí? Porque muchas veces no nos van a decir con ítems cómo es la cultura, nos van a empezar a hacer un relato, ¿sí? Y de ese relato uno tiene que poder deducir cuáles son esos valores que comparte la mayoría, ¿sí? Y digo porque también les va a pasar después en el trabajo. Una vez que ustedes han identificado que hay cierto valor que se comparte y que funciona como cultura, lo importante es el trabajo con eso, ¿sí? Es decir, cómo podemos trabajar con la cultura. En el turno de la noche preguntaban, por ejemplo, si se puede cambiar radicalmente una cultura. Lo cierto, ¿sí? Es que es más difícil que si la cultura ya está instalada, cambiarla radicalmente. Lo que sí podemos hacer es encontrar pequeños espacios, pequeñas grietas, ¿sí? En los discursos que nos permitan modificar algunas cuestiones de esa cultura, ¿sí? Yo siempre cuando trabajamos cultura les suelo dar ejemplos, pero ustedes suelen traer también siempre ejemplos de otras, ¿sí? Así que en el segundo bloque yo les voy a dar particularmente para que se entienda bien y poder acercarlos un poco más al concepto de cultura, el ejemplo de Moca, ¿sí? Moca, ahora ya no, pero en su momento fue una empresa, ¿sí? Cuya sede está en Finlandia. ¿Mm?
y que se dedicaba a, bueno, era una agencia digital creativa, ¿sí? Vendían productos digitales, software, confección de páginas web, ¿sí? Un montón de cuestiones que ya van a ver ustedes cómo desde el nombre mismo, ¿sí? Se transmite un elemento cultural, ¿sí? Entonces, especial atención con estas cuestiones, porque ya después lo vamos a ver un poco más nítidamente, pero para nosotros saber qué cultura comparten, ¿sí? O qué cultura es la que se predica, o qué cultura es la que moldea las conductas y los pensamientos de las personas que trabajan ahí, nos sirve para poder intervenir, ¿sí? Y en una de esas quizás también, si la cultura no está muy buena, poder empezar a pensar algunas cuestiones que la ayuden a cambiar, ¿sí? Bien, entonces, ustedes van a encontrar que dentro de la cultura hay algunas características principales, ¿sí? Que son las que ustedes tienen en pantalla desde que arrancamos las clases. Una de ellas es la identidad, ¿sí? De los miembros, por un lado, y de la organización, por el otro, ¿sí? Fíjense que la identidad de la organización está relacionada, ¿sí? La cultura siempre va a estar relacionada con esto en algún punto, con la misión, la visión y los valores de la empresa, ¿sí? ¿Qué valores tenemos acá? ¿Qué creemos acá? ¿Cuál es nuestro objetivo acá? ¿Sí? Eh, ¿Qué tipo de empresa somos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Sí? El énfasis en el grupo, ¿sí? Es otro elemento cultural, ¿sí? El enfoque en las personas, obviamente, fíjense también un perfil orientado un poco hacia los fines, que tiene que ver con un objetivo. El enfoque hacia un sistema abierto, ¿sí? Que es lo que hablábamos hoy de la relación con la clase 1, y la tolerancia al riesgo, ¿sí? Fíjense que ahí a ustedes les aparecen también todas estas cuestiones que tienen que ver con las rutinas, ¿sí? Que pueden ser formales y que pueden ser informales, ¿sí? Que pueden definir cómo hacemos las cosas acá y que a su vez también tenemos rituales, es decir, tenemos una historia, tenemos mitos, ¿sí? Sobre cómo surgimos y tenemos o tienen quizás los miembros más antiguos también muchas anécdotas al respecto, ¿sí? Funciona como sistema de control, es decir, que al interior de la empresa vigila un poco la cuestión de la cultura, lo que sucede, lo que se sale de ahí y lo que no, ¿sí? Y también tiene símbolos, es decir, diseños, ¿sí? Que son de soporte visual y auditivo. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar folletos o videos, ¿sí? En las organizaciones respecto de qué cultura tienen esas organizaciones. Y obviamente que la cultura también establece una estructura de poder, es decir, se establece o se sabe más o menos, implícita o explícitamente, quiénes son los encargados de las tomas de decisiones. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Sobre esto o sobre algo que hayamos ya trabajado. Sí, Gise. Ahí estoy yendo al chat. Bien. La última actividad que dio como tarea no entendí la consigna. La última actividad es la de actos lingüísticos. Está en el drive, ¿sí? Ustedes tienen que identificar en las afirmaciones que yo les di si se trata de un juicio, de una afirmación, de una declaración, de un pedido, de una promesa.
etcétera. Hay otra en el cuadernillo como tarea de clase. ¿De actos lingüísticos? Porque después también la actividad tiene otra parte, que es una parte donde ustedes tienen que escribir sobre ustedes mismos, ¿sí? Afirmaciones sobre ustedes mismos, juicios que tengan sobre ustedes mismos, ¿sí? Cómo hacen ustedes mismos un pedido. Voy a chequear. Dale, dale, fíjate y avísame, porque yo creo que no dejé en el cuadernillo tareas sobre actos lingüísticos, que sí dejé en el Drive la actividad número 3 que se llama actos lingüísticos y que tiene estas dos partes, ¿sí? Que si ustedes van al Padlet ya hay compañeros que las están subiendo y también pueden pispear cómo se hace, pero es bastante sencilla la actividad. Es identificar lo que vimos, ¿sí? Después no hay otra actividad. También les dejé en el Drive un modelo de encuesta para trabajar clima laboral, ¿sí? Que ya lo dimos. Y también hay una actividad, creo que en el cuadernillo quizás, que tiene que ver con que identifiquen qué cuestiones se podrían hacer en sus trabajos para mejorar el clima, ¿sí? Pero es eso, nada más, lo que he dado hasta ahora. Y también lo que les pido a partir de ahora que damos cultura, pero eso para después, ¿sí? Es para que lo vayan haciendo tranquis, es la lectura del PDF de la cultura organizacional de Nestlé, ¿sí? Em, Bien, sí, fíjate y decime, yo a ver si puedo tener acceso acá al Drive desde el teléfono. Dame un segundo. A ver. Eh, sí, la consigna de actos lingüísticos fue la última actividad que yo les di para que suban al Padlet, ¿sí? Después hemos hablado de pequeñas preguntitas, como por ejemplo cómo cambiamos, ¿sí? El clima, nuestras organizaciones, ¿ve? Clima tiene, por ejemplo, nos vamos a tomar unos minutos para pensar cómo es el clima en nuestro lugar de trabajo y qué factores podemos identificar como causas, posicionados ya en el rol de auxiliares y formular alternativas. Eso para que los vayan haciendo en su cuadernito de actividades. ¿Se acuerdan que yo les sugerí que tengan un cuadernito de actividades con esto? Bueno, es para esto justamente. Y hoy retomando lo de cultura, ¿sí? También tienen ahí la cultura organizacional de Nestlé. Yo antes trabajaba con la de Apple, pero después me cansé. Así que ahora les dejo algo más, más de lo nuestro, ¿sí? Para hablar un poco de Nestlé, que lo tienen en Drive. ¿Mm? Y también tienen una preguntita sobre eso, ¿sí? Pero después la que tienen que subir al Padlet es la de actos lingüísticos nada más, ¿sí? Es eso, simplemente, lo que tienen. Que ya está subida, se llama actividad 3, para que hablen, para que identifiquen ahí qué actos lingüísticos corresponden, ¿sí? A esas afirmaciones, o a esas declaraciones o a esos juicios. En esas frases, ¿sí? Hay juicios, declaraciones, afirmaciones, ustedes tienen que identificar cuál es y después tienen que escribir sobre ustedes, que es la parte que a mí más me interesa, ¿sí? Es que ustedes puedan escribir sobre ustedes un poco para ir chequeando, como lo hicimos en inteligencia emocional, bueno, cómo vamos nosotros con algunos aspectos de nosotros mismos, ¿sí? Para pensar después la gestión en todo caso, ¿sí? Bien, ¿alguien más?
El jueves vamos a corregir algunas, ¿sí? De esos actos lingüísticos. Vamos a estar mirando algunas, ¿sí? Como hacemos todos los jueves cuando tenemos actividad, yo agarro algunas al azar. No se olviden que existe el Padlet y que hay compañeros que ya están trabajando, ¿sí? Sobre los actos lingüísticos y que pueden, ¿sí? Cuando vayan a subir las de ustedes, también pueden mirar, ¿sí? Un poco cómo van los otros. Es muy interesante el tema del Padlet, por eso lo implementé para trabajar, ¿m? Y para socializar un poco el aprendizaje, ¿sí? O las maneras de trabajar que tiene cada uno, porque acá yo les puedo dar a ustedes un conjunto de conceptos o técnicas, pero lo cierto es que lo que va a importar en el futuro es la manera en que ustedes aplican esas técnicas, que es muy particular de ustedes, ¿sí? Por eso yo siempre digo que no hay un manual de recursos humanos que les diga cómo se hacen exactamente las cosas, ¿sí? Sino que uno tiene habilidades, ¿sí? Que hoy en día valen mucho, que son las habilidades blandas y que son el enfoque de este curso, ¿sí? Por eso yo siempre digo que a mí particularmente me interesa que revisemos la parte de ustedes, ¿sí? ¿Cómo están ustedes con los actos lingüísticos? ¿Cómo están ustedes con la inteligencia emocional? Ya vamos a ver adelante cómo están ustedes con la cuestión del liderazgo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien. ¿Alguien más antes de que esta primera parte finalice? En la parte que sigue, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a charlar sobre qué tipos de cultura existen, ¿sí? Y nos vamos a hacer una pregunta también, después de terminar de desarrollar la teoría de cultura, que tiene que ver con cómo creen ustedes que se relacionan la cultura y la comunicación, que fue el tema que estuvimos viendo y que es muy importante también, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de cultura desde el nombre mismo, ¿sí? Desde el nombre mismo ya transmitiendo algo, que es el ejemplo de Mocha, ¿sí? Yo les voy a mostrar que ustedes van a ver que Mocha sí puede especificar con ítems cuál es su cultura y que eso se refleja desde el nombre hasta la forma de hacer, de ser, de trabajar, ¿sí? Que tenían. Y ustedes van a tener que hacer ese mismo trabajo leyendo el PDF de la cultura de Nestlé, ¿sí? Pero no para esta semana, porque ustedes esta semana tienen el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo con el tiempo y les recomiendo el cuadernito de actividades porque cuando comencemos el mes 2, ¿sí? A partir de la semana próxima, vamos a empezar a trabajar mucho con cosas que ustedes van a tener que traer para clase, avances de cosas, ¿sí? Así que no pierdan de vista tener su cuadernito físico o su cuadernito digital con la resolución de las actividades sobre las que vamos a ir trabajando, porque la segunda parte es más dinámica y vamos un poco más dialogado, ¿sí? Así que les recomiendo puedan tener ese cuadernito para ustedes mismos. Bien, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Cómo van con la lectura? ¿Van bien? Sí, buenísimo. Fíjense que el cuadernillo es muy sencillo de leer, que los PowerPoint son muy fieles, ¿sí? Y que yo acá en clase lo que hago es muchas veces agregar cosas. Por ejemplo, este ejemplo que vamos a ver ahora, ustedes no lo tienen en ningún lado, lo tienen solo en clase y les permite entender la clase, ¿sí? Por eso, si bien yo siempre digo que la asistencia a clase no es obligatoria, ¿sí? Lo ideal es que ustedes para cerrar algunas cosas puedan venir. ¿M? Y ahora, sobre todo en la segunda parte, se van a dar cuenta de por qué también es necesario venir, porque vamos a empezar a trabajar con el diseño de puestos de trabajo, con el proceso de selección, con las dinámicas de análisis de test, con programación neurolingüística, ¿sí? Con currículum vitae. Entonces las clases se van a volver más dinámicas. Esta primera parte no tiene tanto dinamismo, pero el resto del cursado sí. Entonces requiere de este, este esfuerzo extra, si se quiere. Bien. Eh, entonces, mañana lo que va a pasar
es que vamos a trabajar conflicto, ¿sí? Y toma de decisiones, que ustedes también tienen allí en el cuadernillo, ¿sí? Les tengo que subir la actividad correspondiente, que todavía no la subí, pero sí subí el PowerPoint sobre conflicto y resolución. Vamos a trabajar un poco qué es un conflicto, cómo nosotros entendemos el conflicto, cómo estaría bueno que lo empecemos a entender, ¿sí? Desde ahora en más, porque así como hemos anexado una nueva mirada de usar el lenguaje y la comunicación, vamos a aventurarnos a descubrir una nueva manera de pensar el conflicto, ¿sí? Incluso para nosotros mismos también, y cuál es el proceso ideal para la toma de decisiones. También vamos a nombrar, ¿sí? Nombrar, porque no creo que lleguemos a desarrollarlo, pero quizás les deje algo en el drive, cuáles son los métodos pasivos de resolución del conflicto, ¿sí? Los métodos más humanos, los métodos más positivos, ¿sí? Los métodos que comportan menos agresión. Eh, y después, ¿sí? Vamos a ir terminando la semana con lo que es responsabilidad social empresarial y sindicatos, ¿sí? Eso va a dar por fin a la primera parte de cursado y luego les dejaré un link de acceso, ¿sí? A lo que es la carpeta de la segunda parte del cursado, que abarca desde las clases 16 a la clase 32, ¿sí? Donde van a ver que hay muchísimo material, por eso les digo que tengan en cuenta que la segunda parte es más dinámica, ¿sí? Y que venimos básicamente a revisar el trabajo que ustedes traigan, ¿sí? Yo les doy concepto, ustedes traen trabajo, revisamos, yo les doy concepto, ustedes traen trabajo, revisamos y así, ¿sí? Es mucho más dinámica. También con esto quiero dejar en claro que si no hay, si ustedes no traen por ahí los conceptos en esa segunda, no traen por ahí las actividades de esa segunda parte, yo puedo seguir avanzando conceptualmente, pero no es la idea, porque la idea es que podamos ir revisando, ¿sí? Que sea un feedback seguido, ¿sí? Que sea una cuestión incluso les diría que hasta personalizada, porque ustedes van compartiendo de a uno, ¿sí? Cómo es que ustedes han encarado la actividad, ¿sí? Eh, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Vamos a, si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Ahí yo estoy yendo al chat, la puede dejar en el chat o algún comentario. Y si no, vamos a ir al break, ¿sí? Y en ese break, después a la vuelta, vamos a trabajar lo que nos queda de cultura, más el ejemplo que le va a dar una vuelta o un cierre, ¿sí? Y mañana nos vamos a encontrar después, ¿sí? De la finalización del segundo bloque, nos vamos a encontrar directamente mañana para trabajar responsabilidad social empresarial, ¿sí? Ahí nos vemos en 5 minutitos en el enlace 2.